30 minutos en todo el territorio nacional, jornada realmente calurosa la prevista para hoy y así arrancamos nuestra edición matinal de todos los días. Sol, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Alexis, buen día a toda la teleaudiencia, como siempre agradeciendo su preferencia e invitándoles a que nos acompañen hasta las 11:30 con toda la información aquí en Edición Matinal. Rápidamente vamos destacando nuestros principales títulos informativos desplegados en nuestro mosaico de noticias. Lo terrible este caso de homicidio que se producía del barrio Isla Beiro de la ciudad de Limpio. Una mujer llama desconsolada al 911 argumentando que hirió a su pareja. Finalmente, una vez que llegaron los intervinientes, el hombre ya yacía sin signos de vida, tendido en el suelo. Aparentemente, el origen de este hecho fue una discusión de la pareja. En instantes, más detalles. Ya se encuentra con su familia luego de un operativo realizado por las autoridades de nuestro país. Se logró dar con el paradero de esta mujer sin realizar pago alguno. Finalmente, 4 personas quedaron detenidas. En otro orden de cosas, y hace instantes hablábamos con el viceministro en relación a lo que va a ser la reunión hoy entre las autoridades nacionales, la mesa técnica de conformación del precio de fletes, el principio de acuerdo al cual se llegó ayer y finalmente la posibilidad hoy ya de levantar el paro nacional de camioneros. Instantes con más detalles. Que se dedica al rubro farmacéutico fue finalmente la víctima de un hecho registrado en la zona de Areguá. Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en cuanto delincuentes arremeten y finalmente ocasionan varios disparos, uno de ellos que le da a la altura del hombro. Los sujetos se alzaron con dinero en efectivo y una cartera. Hablamos nuevamente de un hecho delictivo. Ocurría en una farmacia ayer en zona de Capiatá cuando delincuentes llegaron hasta el sitio y así quedaba grabado el momento en imágenes de circuito cerrado. En las imágenes podemos notar cuando llegan los criminales y arremeten contra la víctima, realizan un disparo que termina impactando contra su hombro. Finalmente se llevaron tanto dinero en efectivo como también la cartera de una cliente. Esto ocurría en la ciudad de Areguá. Tuvimos un caso de asalto a mano armada, ¿verdad? El señor era propietario de la farmacia con local de Girostigo. Cuando abordaron el vehículo y esperando, ¿verdad?, familiares que le iban a acompañar, se le acercaron dos sujetos, ¿verdad?, a bordo de una motocicleta y sin mediarlo palabras, sin dar una chance para reaccionar, realizaron un disparo y le acertó, según entendido, en el brazo lado izquierdo de la víctima. Y le despojaron una cartera, un bolso que según, ¿verdad?, contenía dinero y varios documentos. ¿Ahora fue esto con Jeremón? Y aproximadamente eso ocurrió hace una hora, esos 7:50. Y es muy llamativo el hecho en sí, porque según vecinos y según, ¿verdad?, víctima, ¿verdad?, que estaba dialogando con la nuera y la señora de la víctima, del que fue baleado, nos estaba comentando que es la 9ª vez que son asaltados y que en el local ya acá en este mismo lugar es la 3ª vez y camino a su domicilio
También ya había ocurrido, era completando así la 9ª vez. ¿Este local ya estaba cerrado cuando llegaron estos delincuentes? Sí, justamente cerraron, candadearon, abordaron la camioneta y allí se le acercaron 2 sujetos, ¿verdad?, a bordo de la motocicleta. No pudimos, ¿verdad?, dar, ¿verdad?, datos de los autores ni una característica porque no se pudo visualizar en los circuitos y mucha gente, ¿verdad?, se mantuvieron en silencio. Bueno, final feliz para la familia Maceda porque finalmente se dio el rescate de esta mujer, Sandra, quien había sido secuestrada días atrás. Este reencuentro se daba ya con su familia, luego de haber sido rescatada por parte de las fuerzas de seguridad, luego de un operativo en zona de Colonia Guaraní. La familia aprobó la incursión ante las informaciones de que la mujer sería trasladada a otro punto. No se realizó pago alguno y 4 personas fueron detenidas, todas estas serían familiares, mientras que habría un prófugo según la información. Escuchamos lo que mencionaban los fiscales al respecto. Nosotros tenemos 4 detenidos, un menor de edad y uno con orden de captura que está identificado. Según los primeros datos que pudimos recabar son de la Colonia Guaraní, que está casi al límite con la zona envolvente de la Itaipú Binacional y posterior al río Paraná. Según datos de los vecinos del lugar, ellos viven en esa Colonia Guaraní. Está entre ellos el señor Germán Barreto González, Blanca, que no recuerdo bien ahora su apellido, Hernán Barreto González, el menor con iniciales RG y el prófugo sería Pablo González. Presumimos que habrían tomado una decisión de realizar ese hecho también por los datos que habrían recabado de la señora, ¿verdad? Porque ellos viven hacia atrás, pero a unos 70 kilómetros de la vivienda de la señora, y la rutina de la señora de caminar no todos los días, pero hacía 4 años que hacía siempre el mismo trayecto. Nosotros pudimos recabar de que efectivamente el que llamaba a exigir la entrega de suma de dinero que inicialmente era de $250,000 y posterior el día 16 bajaron hasta la suma de $200,000, era el señor Germán Barreto, y según los datos que la señora ayer cuando fue rescatada pudo darnos, ella manifestó de que 2 personas a 3 eran lo que se acercaba a ella, tenían pasamontañas y que en el día del rescate solo estaba con ella una persona. Ella manifestó de que no atentaron contra su integridad física, pero constantemente le amenazaban de que le iban a matar. ¿Con armas de fuego esto, fiscal? Así es. ¿Portaban todo el tiempo estas armas? Según lo que ella manifestó, sí, inclusive cuando se hizo el rescate hubo intercambio de disparo con esta persona que se dio a la fuga. Hay una mujer también detenida. Sí, así es, la señora Blanca González creo que es, si no me equivoco. ¿De ninguno de los 2 bandos hubo personas heridas, abatidas? Entre la Policía Nacional no sabemos si esa otra persona que se dio a la fuga podría estar herido por el intercambio de disparos. Los disparos que hicieron los agentes policiales eran más para que él pueda ser reducido, pero se insertó en el área boscosa. Ahora, de esta persona prófuga se tiene una identificación. Él está individualizado como Pablo González. Tiene orden de detención ya esta persona. Supuestamente él se dedicaba al contrabando y que podría también haber involucrado en el tráfico de marihuana. Eso es lo que manifestaron algunos lugareños de la zona, pero en las bases de datos de la Policía Nacional no tenemos registrado antecedentes. Ellos fueron ya citados para las 9 de la mañana, tienen que ser trasladados al Ministerio Público, tienen que contar con un abogado de su confianza o en su caso se le provee uno de gratuito de la defensa pública y vamos a ver si ellos quieren declarar o utilizarán su derecho de abstención. Cambiamos de tema y hablamos ahora de este terrible caso que se producía en la ciudad de Limpio. Una mujer llama desesperada al 911 y da indicios de un hecho de violencia, identificada como Blanca Nieve Ortigosa.
de 49 años. Mató a su pareja con este cuchillo que vemos en imágenes. Al parecer todo se dio inicio con una discusión. Esta subió de tono. La mujer tomó el arma blanca y le aplicó varias puñaladas. Esto ocurría cerca de la 1 de la mañana. Es una pareja que estaban compartiendo, ingiriendo bebidas alcohólicas. En un momento dado, según manifestaciones de la aprendida, se inició una discusión, no nos supo especificar los motivos. Esto llevó a que aparentemente el señor tomara un cuchillo de mesa y le realizara algunos cortes en el brazo. A raíz de esto la señora reaccionó haciéndose de un cuchillo tipo carnicero, con el cual le propicionó una estocada en la parte de la espalda, a consecuencia del cual esta persona falleció dentro del dormitorio de la casa. ¿Esta pareja ya tendría antecedentes de violencia familiar? De hecho que nosotros no tenemos ningún registro en la comisaría de denuncia por parte de ninguna de las dos personas, ni de la detenida ni de la víctima fatal. Bueno, y cuando llegaron al sitio, ¿la mujer estaba o intentó escapar? No se encontraba en la vivienda, estaba guardando al personal interviniente. En todo momento ella colaboró, manifestó haber sido víctima de agresiones por parte de su pareja, de hecho que presenta, como ya le manifesté, 4 cortes en el brazo izquierdo y así también se puede observar un hematoma debajo de la parte del ojo del lado derecho. ¿Tu pareja tiene hijos, comisario? No tiene hijos. No. Según el análisis que hizo y la verificación del cuerpo del médico forense, como así también el personal de criminalística, solamente se encontró en el cuerpo de la víctima una sola estocada a la altura de la espalda. ¿Ella tiene golpes, incluso también heridas? Es evidente por el hematoma que tiene a la altura del ojo y así también presenta 4 cortes en el brazo. Bueno, pues indica que probablemente ella se defendió de estos... Podría darse, se tiene que analizar, el Ministerio Público lo determinará una vez que tenga el informe del médico forense, como así también del personal de criminalística. ¿El fiscal o la fiscal del caso? La fiscal es la fiscal de la unidad número 2 del Limpio, la doctora Elena Fiore. Sin palabras. Sin palabras. ¿No tenés hijos con el señor? ¿Qué pasó? ¿Qué puede contarnos? Si estaban peleando, él te suele lo agredir, ¿verdad? Sí. Te suele. ¿Te cansaste de la situación? ¿Qué pasó? Me canso, legal. ¿Te cansaste? ¿Hace cuánto tiempo estaban juntos? 11 años. Y en esos 11 años él siempre te agredió. ¿De alguna vez denunció a Marayo? Nunca llegamos en eso porque yo le quería a él. Que te dejen. ¿Intentaste dejarle alguna vez? No puedo, si en mi casa, de mi casa lo que está él, yo no puedo salir de mi casa. Anoche él te atacó primero, ¿cierto eso? Él estaba tomando bebidas alcohólicas, doña Ana. Él te pegó primero. Sí, pero sin comentario. Así. El golpe que tenés en la cara, en el rostro de él, primero te empezó a pegar, ya tenía el arma consigo también. En tu brazo parece que te hirió también. Sí, Doña Blanca, para entender nomás, ¿cuál habría sido el motivo del ataque? ¿Por qué él te ataca primero? ¿Escena de celo o porque estaba bajo los efectos del alcohol? ¿Qué pudo haber pasado ahí? casi no. Hablemos de lo que ocurre en Reino Unido y las medidas que se están tomando con respecto a la vacunación, porque el Reino Unido inmunizará a menores de entre 12 y 17 años con la vacuna Moderna. La información ha sido dada a conocer ayer martes a la espera de la decisión del grupo de expertos que acompaña al Poder Ejecutivo local. Por el momento, la inoculación habilitada es para jóvenes de 16 y 17 años y de 12 y 15 con enfermedades de base. Vamos a hablar de esta situación. 3 vehículos quedaron con las ruedas destrozadas al embestir, al pasar sobre clavos miguelitos que, según denuncian, habrían sido puestos por los camioneros apostados en la zona de Caaguazú. El hecho se registró en la tarde del martes a la altura del kilómetro 173 y a consecuencia
Los vehículos de gran porte quedaron varados en el lugar. La denuncia fue presentada por los afectados en la comisaría 27, ante la comisaría 27, desvío Blas Garay. Además de esto, numerosos vehículos fueron afectados con las roturas de sus parabrisas y daños de los neumáticos causados por los clavos Miguelitos, según denunciaron y alertan a los demás conductores sobre la peligrosidad transitar por la ruta, por lo menos en este sector de Caguazú y Coronel Oviedo. Caguazú abandonado de manifestación de Coahuila, clavo Miguelito y tele. Qué bárbaro. Hablemos de Díaz Verón y también de Miguel Cuevas, porque según el criterio justamente de las autoridades, de la Fiscalía, Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morindo deberán afrontar juicio oral y público. Esta fue la postura planteada en su audiencia preliminar ante el juez Julián López. El matrimonio está acusado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Por su parte, la Cámara de Apelaciones se ratificó y el diputado Miguel Cuevas afrontará juicio oral y público por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa. De la mañana con 50 minutos, temperatura de 26 grados, jornada de vacunación en el neuropsiquiátrico. Exactamente, ahí está Fernanda, nos va a comentar cómo se desarrolla todo. Fer, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El saludo también para todos los televidentes. De hecho, que lo que es la vacunación propiamente estará dándose en los próximos días. Esto todavía no ha iniciado. No empieza en esta jornada, pero están aguardando algunas indicaciones aquí en el Hospital Psiquiátrico de Asunción, de las indicaciones que vengan del programa ampliado de inmunizaciones. Se están preparando, pero todavía no tienen aquí las dosis. Esta vacunación para más de 155 personas que son pacientes del hospital se estarán dando en los próximos días ya, luego de que se diera a conocer un amparo que ya fue también promovido por el Ministerio de la Defensa Pública. Se hizo lugar por parte de la jueza Marlene Ruiz Díaz y ya están esperando nada más, doctor Víctor Adorno, que lleguen las vacunas aquí para dar inicio a la vacunación en los próximos días, ¿verdad? Sí, así mismo. Buenos días. Sí, la idea es en los próximos días poder ir empezando la vacunación a nuestros usuarios. Son 155 pacientes que han sido identificados posterior a una evaluación de los médicos de la sala, los médicos psiquiatras, donde se determinó que las mismas no tenían condiciones cognitivas de poder dar su consentimiento, ¿verdad? Entonces, de los 250 pacientes que tenemos, hemos identificado un grupo de 155 pacientes, ¿verdad? Y hemos enviado el listado de los datos al Ministerio, a la asesoría jurídica del Ministerio, y posteriormente se presentó el amparo con ese listado. ¿Qué pasa con los demás, un poco más de 100 pacientes entonces, doctor, poco menos, que sí pueden dar su aprobación, que sí pueden dar su ok en el consentimiento? ¿También van a ser vacunados en esta lista? Sí, así mismo. Los que pueden dar su consentimiento se registran a través del sistema Vacunate con su número de cédula, dan su consentimiento. Y posteriormente, en ese momento, en ese listado serían incluidos. Hay que recordar que de esos 250 pacientes, este listado de 155 y más son pacientes de larga estadía que ya tienen un tiempo considerable de estancia, ¿verdad? Son pacientes, muchos de ellos con enfermedades ya muy crónicas, con ya difícil manejo en la casa. Algunos de ellos han sido abandonados o inclusive algunos de ellos ya no tienen algún tipo de contacto familiar, no tienen familiares, ¿verdad? Pero de estos 155, doctor,
todos están aquí, no hay pacientes que van y vienen entre ellos. De esos 155 todos están acá, pero sí de ese restante, de esos 100 restantes, digámosle, son pacientes en fase aguda, son pacientes que ingresan y tienen una estadía, digámosle, unos días, a pocas semanas, se compensa el cuadro agudo y lo que tratamos de hacer es un alta, digámosle, que esa persona vuelva rápidamente a la casa, al hogar y que continúe su tratamiento ya con sus familiares, ¿verdad? Ahora, no sé si aquí con el compañero también, Anastasio, vamos a intentar movernos un poquito, doctor. No sé si ya tienen algún plan de en qué sector, en qué área aquí del hospital van a estar haciendo la vacunación. No, y en cada una de las salas. Nosotros somos un hospital que tiene 10 salas aproximadamente, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven allá, esa es la unidad de pacientes agudos. Podemos acercarnos así hasta cierto punto nada más, doctor. Ahí están los pacientes agudos que serían gran parte de estos 155. Entonces. No. Estos son los pacientes en fase aguda, que serían los otros 100, ¿verdad? Okay. Y están distribuidos digamos, en la parte posterior del hospital, están la mayoría de las salas de pacientes de larga estadía, que es ahí justamente donde se va a armar todo el plan de vacunación, ¿verdad? Que se va a realizar próximamente. ¿No tienen todavía algún día en específico comunicación del PAI, doctor? Y estamos viendo con la brigada, ¿verdad? No teníamos un día específico, pero sí vamos a tratar de apurar como para que reciban, ojalá esta semana, ¿verdad? Claro. De repente, no sé si seguramente también están preparándose, doctor, para algunos que puedan mostrar cierta resistencia a vacunarse, que puede llegar a ocurrir ciertos incidentes con ellos, tratar de apaciguarles, controlarles también. No, y la mayoría de ellos ya son a pesar de ser pacientes ya con larga estadía o tener una enfermedad mental crónica, la mayoría de ellos, digamos, están en una situación, digámosle, fuera de crisis, o sea, no están en situación de crisis. Sí, vamos a estar preparados para esos momentos en el cual si por ahí hay una situación de crisis vamos a tratar de manejarlo. Tenemos todo el personal adecuado para eso, sí. Yo creo que eso van a ser la menor cantidad de casos posible. ¿Y todos ellos calculan ustedes que ya podrán vacunarse en un día y terminar la vacunación de ellos? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Sería una jornada, ¿verdad? Que donde nosotros también, nuestro propio personal va a estar ayudando. Y la idea es hacerlo de una sola vez y también incluir a todos los pacientes, como les estoy mencionando, todos los pacientes que sí dan su consentimiento, ¿verdad? Lo que sí tengo que recordar que las poblaciones de repente de la fase aguda entran y salen, o sea, a veces no permanecen mucho tiempo. Igual se registran y si es que no se vacunan aquí, les recomendamos que, bueno, al salir igual se haga la vacunación si lo quieren. En todos estos meses, ya casi 1 año y medio, doctor, ¿qué tal estuvieron los casos de COVID entre los pacientes? El año pasado hemos tenido un brote grande en la sala agudos varones, justamente tuvimos 40 casos, ¿sí? Y después posteriormente en otras salas tuvimos pequeños brotes, ¿verdad? Se controló bastante bien. Realmente hay que aplaudir la gestión de los médicos y de los enfermeros que se encargaron de identificar rápidamente los casos, de aislar las salas y a partir de ahí hacer todos los procedimientos adecuados. Consulta, doctor, para cerrar nada más. ¿Esta cantidad de personas son familiares? ¿Están llegando? No. Estos son personas que están esperando para consultar. Y están esperando para poder recibir sus indicaciones para retirar la medicación. Excelente, gracias, doctor. No, por favor, muchas gracias. Muy amable, el doctor Víctor Adorno, entonces director de aquí del hospital. Hay entonces pacientes también que están aguardando, en este caso, la atención en el hospital psiquiátrico. Reiteramos esto, son 155 los pacientes del hospital psiquiátrico que se vieron beneficiados con este amparo, personas que no pueden dar su consentimiento teniendo en cuenta que son pacientes, nos decía el doctor, de larga estadía, ya con una fase muy avanzada también de sus enfermedades. Ellos en conjunto con otras cerca de 100 personas serán vacunadas. El resto de 100 sí son personas que pueden dar y firmar ese consentimiento que nos entregan al llegar a los vacunatorios. Ese es el proceso pertinente que nos va comentando también Fernanda para este caso en específico, insistir
qué bueno que se vaya de alguna manera desarrollando y ampliando la posibilidad de acceder a la vacunación. Gracias, Fer. Hasta luego. Bueno, mañana de muchas noticias, les invitamos a que nos acompañen. De la ciudad de Luque y otras ciudades aledañas. Exactamente, inseguridad constante. Judith nos tiene más reportes al respecto. Judith, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo te va? Saludos para Alexis y la teleaudiencia. Así es como lo estaban anticipando ustedes. El barrio Julio Correa de Luque no está exento de la inseguridad de los asaltantes que todos los días hacen nuevas víctimas. Principalmente en este punto estamos sobre la calle Gobernador Domingo Martínez de Irala, donde estamos viendo que hay varios comercios. Allá hay un local de cobranzas, acá hay un autoservice, más adelante hay un mini mercado también. Todos estos ya habrían sido afectados por delincuentes, pero últimamente se dio una situación. Se trataría de un mismo asaltante el que viene cometiendo una seguidilla de asaltos aquí en el barrio. Ya está prácticamente reconocido por sus víctimas. Vamos a hablar un poco acá con don Osmar Cáceres sobre esta situación que en algún momento ya le afectó también. Don Osmar, tenemos muchos videos en nuestro poder que estamos ahora repasando con la teleaudiencia. No es solamente correspondiente en este caso a tu local, ¿verdad? Buen día, muchas gracias. Realmente es así. Acá entró este chico, bueno, comencemos por dar el nombre. Carlos Javier Rodas, alias Raí. Él vive, es mi vecino, vive de acá a una cuadra, te podés imaginar. Son chicos que yo le he visto crecer por la calle, vamos a decirlo así, porque son chicos que no saben leer ni escribir. Te da lástima, te da pena. ¿Qué es lo que le espera? Esto. Pero no por eso tenemos que estar con los brazos cruzados. Y lo grave del caso es que se le detuvo hace 22 días, se le volvió a soltar. El jueves pasado le detuvieron la gente, me contaron que le detuvieron la gente de la comisaría de Maramburé, le soltaron enseguida. Yo llamé ahí y me dijeron que no fue detenido y eso es grave. ¿Por qué niegan? Seguramente no hicieron bien su trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene este muchacho? Tendrá 20, 21 años. Fue jugador acá de Primavera, un chico con unas condiciones futbolística extraordinaria, pero se cayó al vicio y a estas cosas. También hicimos ya la denuncia en la comisaría y no pasa nada. Acá yo tengo una vecina de acá a 2 cuadras que entró y su modo operandi, ¿cómo es? Te entretiene y después mete su mano en la caja y sale rajando. Así hizo acá y así. O sea que no es que irrumpe a mano armada. No. ¿O hace también eso? Yo por lo menos no he visto nada, pero acá la señora, una vecina mía, la llamaría la viuda de Chávez, ahí fue con un puñal. Acá la otra vecina también, es más conocido, conocido muchacho, yo no sé, y la policía no le detiene, no está prófugo, él está libre. ¿Está en su casa? No en la casa acá, porque los policías me dijeron que está con una señora que es la reducidora, que hace poco salió de la cárcel, que todos los parientes lo están en la cárcel. Bueno, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces esa es nuestra situación y nosotros queremos prevención, no queremos llegar a algo grave. Es más, necesitamos seguridad para trabajar. A vos que ya te robó el plata también. Y eso te digo, este domingo hizo 8 días a la mañana, frente a 2 clientes. Metió su mano y se fue. Dejó su moto acá parado frente a mi casa en marcha. Y yo le dije, Raí, porque ese es su apodo. Le dije, Raí, tu moto no deje en marcha. Le dije, te van a robar. Le dije, había sido él, venía con una intención de robarme. Y es así. ¿Cuántos vecinos por allá fueron perjudicados por alias Raí? Mira, muchísimo. Al diario la gente te cuenta, acá se ofreció en Primavera, al lado del Poder Judicial. Mira, había Maramburé. Ingresa también hacia los domicilios y eso de él. También. Esa es la información que tenemos, ¿verdad? No nos consta, pero realmente es así. Gracias, don Osmar. Gracias, muy amable. A usted. Bueno, ahí está, tremendo el relato acá de don Osmar, una de las tantas víctimas de alias Raí. Lo reconocen, dicen que es vecino acá en la zona, que vive a una cuadra, o sea, al menos su casa está a una cuadra, pero él no se encuentra porque cuando ya sabe que está siendo buscado, que fue denunciado, él se manda a mudar por algunos días y después regresa con todo. Difícil la situación que están viviendo acá en el barrio Julio Correa de Luque. Una constante, y en algún momento recuerdo cuando autoridades policiales hablaban de sensaciones, ¿no? ¿Verdad? Esta es una realidad que viven los pobladores y piden mayor intervención, mayores medidas. Qué complicado tener que estar constantemente en situación de alerta, ¿no? Esperando o pensando en qué te puede pasar.
Así que... La única sensación que nos queda es la de la impotencia ante estos casos. Totalmente. Judith, gracias por el reporte. Y bueno, si no, sí. Que las imágenes hablen por sí solas, ya que por eso justamente siempre buscamos imágenes de circuito cerrado, para que la gente vea cómo se vive actualmente en los barrios y que no se trata solamente de una sensación o percepción, mejor dicho, de inseguridad. Volvemos con ustedes. Cambiemos de tema y es momento de hablar de la extrema violencia, aquella que lastimosamente deriva y tiene como saldos situaciones fatales. Este es un caso que nos traslada hasta la ciudad de Limpio. Vemos en imágenes a la mujer que terminó confesando que mató a su pareja debido a que ella era frecuentemente objeto de la violencia propinada desde el mismo. Sin palo. Sin palo. ¿No tenés hijos con el ¿Qué pasó? ¿Qué puede contarnos? Se estaban peleando, él te suele lo agredir, ¿verdad? Sí. Te suele. ¿Te cansaste de la situación? ¿Qué pasó? Me canso, la alegría. ¿Te cansaste? ¿Hace cuánto tiempo estaban juntos? 11 años. ¿Y en esos 11 años él siempre te agredió? ¿De alguna vez denunciamos a ellos? Nunca llegamos a eso porque yo le quería a él. ¿Que te dejen? ¿Intentaste dejarle alguna vez? No puedo, si en mi casa, de mi casa lo que está él, yo no puedo salir de mi casa. Anoche él te atacó primero, ¿cierto? Él estaba tomando bebidas alcohólicas, doña Diana. Él te pegó primero. Sí, digo, sin comentario. Así. El golpe que tenés en la cara, en el rostro de él, primero te empezó a pegar, ya tenía el arma consigo también. En tu brazo parece que te hirió también. Sí, doña Blanca, para entender nomás, ¿cuál habría sido el motivo del ataque? ¿Por qué él te ataca primero? ¿Escena de celo o porque estaba bajo los efectos del alcohol? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Casi no. Nos vamos hasta el Alto Paraná con la señal de Luis Gavilán. Luis, ¿cómo estás? Bastante bien, Sol. Un saludo cordial para vos, para nuestros televidentes. Bueno, ya se encuentra aquí la agente fiscal Zunilda Ocampos, antisecuestros en su unidad fiscal. En instantes llegan los detenidos a esta unidad fiscal. Esto va a ser importante. Ya tenemos también el nombre del quinto integrante de la banda prófugo actualmente de la justicia. Vamos a escuchar lo que menciona la agente fiscal Zunilda Ocampos Marín. Bueno, nosotros pudimos hablar brevemente con ella atendiendo la situación en que se encontraba y tenía que ser inspeccionada por el médico forense. Lo que manifestó es que ese día que le captaron fueron 4 personas, entre ellas había menor de edad según su parecer. Le abordaron en un vehículo que ella no pudo dar mayores características y que supuestamente le llevaron directo en esa área boscosa donde fue rescatada. Eso es lo que manifestó. También a la pregunta si le maltrataron físicamente, ella manifestó que no, pero que todos los días le amenazaban de que le iban a matar si no se pagaba la suma que le estaban exigiendo a sus familiares. Eso es lo que pudo ella a grandes rasgos manifestar. ¿Utilizaban arma de fuego, arma blanca? ¿Cómo la tenían ahí? Arma de fuego es lo que manifestó. Inclusive se incautó una escopeta en la casa del señor Germán Barreto. La persona que se dio a la fuga de donde ella estaba rescatada también presumiblemente estaba armado. Eso es lo que ella manifestó y que las personas usaban pasamontaña y que a uno específicamente lo que ella va a identificarle por el color del ojo, lo que ella manifestó en forma primaria ayer, ¿verdad? Hoy seguramente se le estará tomando la declaración a ella, así en forma más amplia. Ella les llegó a decir, doctora, que pasó todo ese tiempo prácticamente sin comer. Sí, así es lo que ella manifestó, tenía mucha hambre ayer, ella solo dijo quiero asearme y quiero comer, tengo hambre. Y lo que se nota por las evidencias encontradas en la cercanía del camping era que había muchas botellas de agua, botellitas plásticas que eran de agua. En ese sentido, ella estaba al cuidado de esta mujer que sería la pareja sentimental del presunto cabecilla. Ese dato todavía nosotros no recabamos con ella. Sí, ella manifestó que se intercalaban las personas que le cuidaban, inclusive hubieron días que quedaron 2 personas, según ella 2 personas, y ayer cuando fue rescatada solamente estaba con ella una persona. O sea, nunca todos juntos en el mismo campamento.
No, lo que nosotros nos dimos cuenta conforme a los elementos que reunimos es que el señor Germán nunca salió a partir de que él pedía la suma de dinero, no salía de su vivienda. Solamente en horas de la noche, supuestamente, según datos aportados por unos testigos, que él se desplazaba a la noche de su casa, pero de día, porque la casa de él está bien sobre la calle que dirige después hacia el área boscosa donde estaba la señora. Doctora, ¿hay otros integrantes de la banda que no fueron detenidos o es todo el grupo? No, tiene orden de captura Pablo González y también existe una persona que aún no está siendo identificado, que sería el usuario de un número que tenemos anotado. ¿Con él serían 6? Sí, así es. ¿El de ojos claros quién sería, doctora? ¿Ya está en el grupo de detenidos? No, ella lo que dijo es que le iba a reconocer por los ojos, pero no nos dio detalles si tenía ojos claros o tenía algo específico, pero dijo ella que le iba a reconocer a uno de ellos por sus ojos. Doctora, de hecho en instantes tienen que venir a declarar oficialmente ante usted, cumpliendo la formalidad que exige el proceso, pero usted ya pudo hablar preliminarmente con estas personas. ¿Qué le manifestaron? ¿Por qué decidieron hacer esto? ¿Serían paseros, contrabandistas y ahora fungen de hasta secuestradores? ¿Qué se les pasó por la mente? ¿Usted habló con estas personas? Nosotros quisimos hablar con el señor Germán, pero él no manifestó nada. Yo le quise preguntar algunos datos de que si efectivamente nosotros teníamos unos datos ya precisos, los informes, también los informes de la empresa de telefonía, que daban cierto que él era el usuario del celular y del chip, que efectivamente después se incautó en su poder, ¿verdad? El número del cual se le estaba llamando a la familia. Pero él no manifestaba nada, solamente nos observaba y se mantenía en silencio. ¿Cuál es el vínculo de Germán, la cercanía o el trato que él tiene con la familia Macera Rubert? Nosotros les preguntamos si le conocía, ellos dijeron que no, pero los agentes policiales en el trabajo de campo pudieron hablar con los lugareños y manifestaban de que supuestamente él se dedica al contrabando, porque la colonia Guaraní ya prácticamente el límite, pasando la área boscosa de la Itaipú Binacional, ya cae al río Paraná. Doctora, ¿ellos van a ser imputados por qué hecho, doctora? Primariamente nosotros tenemos los tipos penales de secuestro, asociación criminal, extorsión, coacción grave. ¿Penas de día para este? Hasta 30 años. Bueno, evidentemente inexpertos, doctora, ¿esto facilitó el trabajo de los investigadores? Cuestiones como, por ejemplo, las llamadas en el mismo horario, de la misma línea, todos los días. O sea, cuestiones que ustedes ya manejaban y eso hizo con que se facilitara un poco la labor de los investigadores. Sí, así es. Cuando nosotros nos constituimos y hablamos con los agentes policiales, ellos afirmaban 100%, digamos 99% decían ellos, ¿verdad?, que era el cabecilla y que ellos desde tempranas horas querían hacer el procedimiento, pero nosotros analizamos también otras circunstancias de como, por ejemplo, que la víctima se encuentra en poder de personas realmente de alta peligrosidad y que en el avance de la Policía Nacional pueda ella sufrir algún atentado contra su vida. Concursar también el río, ¿verdad? Así es, ese era el miedo, por eso nosotros hicimos en horas de día, hicimos el allanamiento atendiendo que a la noche ellos podían desplazarse mucho más rápido y cruzar el río inclusive en canoa. ¿Por qué? Porque se tenía la información que el señor Germán Barreto manejaba la zona porque supuestamente, según los vecinos, él tenía un puerto clandestino. Eso está confirmado, entonces se dedican a el contrabando teniendo ese puerto allí. Sí, así es. Esos son conforme a los testigos, ¿verdad? Conforme a los testigos, sí. ¿Qué otras evidencias que pueden ser claves para ustedes encontraron en ese improvisado campamento? Y se encontró la carpa, el pequeño camping, ¿verdad? Camping, era un camping, también estaba alguna tipo frazadita que le cubrieron porque ella manifestó que el primer día sufrió muchísimo frío, que hacía mucho frío, que no le dieron nada para cubrirse. También encontramos varias evidencias así de agua, más lo que se encontró, de alimento en sí, nada, ¿verdad? Pero también pedazos de tela, plástico, es lo que había en el lugar, eso es lo que pudimos recoger. ¿Ella estaba descalza, doctora, cuando ustedes la encontraron? Ella tenía una tipo zapatilla, tipo cross, algo así. Doctora, ¿el vehículo utilizado para el secuestro se pudo ubicar? No tenemos identificado, porque ella solamente manifestó que le abordaron 4 personas, que ella estaba segura que entre los 4 personas había un menor, para ella un menor de edad,
y que era un vehículo de 4 puertas aproximadamente y que directamente se fue hacia el fondo, hacia la colonia Guaraní, y le insertaron en ese bosque donde ayer la encontramos. ¿Estuvo vendada todo ese tiempo? Ella no estuvo vendada, pero los supuestos autores tenían pasamontaña. En ese caso, ¿ella puede reconocer o no a estas personas? Ella por eso dijo que le observaba mucho el ojo, porque eran 2 personas los que se intercambiaban en cuidarle, y al señor Germán Barreto nosotros le tenemos por el teléfono y por las llamadas que hacía, ¿verdad? Y se incautó en su poder el chip y el teléfono celular. Y en todos estos 3 días siempre amenazaban con acabar con su vida. Sí, eso es lo que ella dijo. Yo le pregunté, ¿te maltrataron? ¿Tenés alguna lesión? Y eso fue verificado por el médico forense, no tenía lesiones, solamente tenía rasguños así de los árboles seguramente. Y ella dijo que sí le amenazaban de muerte, eso es lo que dijo, todos los días me amenazaban de muerte. Y de eso ella tenía miedo. Esas llamadas, ¿hacían estos delincuentes que ella comunicara con sus familiares o simplemente llamaban, hacían el pedido y cortaban? ¿Cómo se manejó esa situación? Le ordenaban que ella llame. ¿Ella es la que hablaba? Sí, que ella llame, ella hablaba y ella supuestamente por instrucciones del supuesto autor, era lo que manifestaba. El día 16 ellos bajaron a $200.000, porque inicialmente era 250.000, después le bajaron a 200.000, que inclusive salió a declarar el marido de que aún así ellos no iban a poder alcanzar esa suma. ¿No se alcanzó la suma? No. Pero tampoco hubo pago. Tampoco hubo pago porque ese día 17 en horas de la noche porque ellos llamaban todas las noches, solamente de noche, de día no llamaban, entonces estaba supuestamente esperando para preguntar si se reunió esa suma de dinero y que iban a dar instrucciones de dónde se tendría que entregar. Pero eso no ocurrió, nosotros hicimos el procedimiento antes. Ahora, con relación a la víctima, ¿cómo van a hacer para el procedimiento de rigor? ¿Ella van a tomar ciertas medidas, una especie de anticipo, van a hacer que venga a la unidad? ¿Cómo van a manejar eso? Sí, nosotros le estamos preguntando ahora a los familiares, ella solo quiere descansar en el día de hoy, pero aún así los agentes policiales del Departamento Antisecuestro le está acompañando, está tomando ya datos preliminares con ella, y también le citamos a los de atención a víctimas, que son los psicólogos que le tienen que asistir. ¿Eso va a ser allá, físicamente? En su casa, sí. Generalmente nosotros las declaraciones testificales a las víctimas de secuestro le tomamos en su casa. Van a proceder de esa misma forma entonces con ella. Sí, más todavía por el hecho, ¿no? Por todo lo que significa. Así es. Nos vamos a trasladar seguramente en cualquier momento para hablar con ella y tomarle más datos en relación a más detalles, por ejemplo, relacionado al vehículo, si ella pudo observar por lo menos adentro del vehículo cómo era, ¿verdad? Y todo eso. Las armas que tenían estas personas. Arma todavía ella no identificó bien, pero en la casa del señor Germán se incautó una escopeta. Lo que tenía. Sí, así es. ¿Y esos disparos que se realizaron al momento del rescate provenía del grupo también, doctora? Hubo distintos disparos, para mí que eran de diferentes tipos de armas, no tengo experiencia en eso, pero posterior a eso yo hablé con los agentes policiales de táctico y me dijeron que ellos le querían reducir disparando hacia al aire, pero se insertó en la área boscosa también disparando, dijeron ellos. Le vamos a tomar también la declaración más en forma profunda, digamos. Bueno, todo un éxito hasta el momento entonces, la operación que, bueno, en todo momento se manejó con mucho sigilo hasta la incursión. Así es, lo que ayudó muchísimo es que la casa de la víctima está hacia el fondo, primero se cruza un portón y se cubre todito con las plantaciones, por eso no se veía si había agentes policiales, por si ellos tendrían una campana que le avisara si salía o entraba gente, no se podía ver eso ayudó muchísimo. Y también la colaboración de los familiares que se le indicaba a ellos cómo debían de hablar, que debían de manifestar. Y hicieron seguimiento al agente policial que es especialista en negociaciones. Bueno, completo, doctora. Muchas gracias. En instantes llegan los detenidos. Sí, así es. Le citamos para que le traigan para tomar su declaración, si es que así ellos desean. Correcto. Muchas gracias. Agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, especializada en antisecuestro en la zona del Alto Paraná, dando detalles importantes, interesantes en relación a este secuestro con final feliz, compañeros. Bueno, muchas gracias, Luisito. Estamos muy atentos a lo que va a ser la declaración, este procedimiento de la Fiscalía. Si es que nuevamente
atinan a dar algún tipo de declaraciones. Anoche se intentaba conversar con los integrantes de esta familia, fueron muy escuetas, casi nada sus declaraciones, y a lo mejor hoy corremos con mejor suerte en el sentido de que den su versión de los hechos. Gracias amigo. Correcto, así será, estaremos muy atentos. Ayer se informaba acerca de la detención de un policía con marihuana en zona de Pedro Juan Caballero. Vamos a ahondar sobre este tema y establecemos un contacto vía Zoom con el fiscal Celso Morales. ¿Cómo le va, fiscal? Buen día. Sí, buen día, señor. Buen día para la audiencia. Bueno, con respecto a esta detención, siempre obviamente llamativo los casos cuando hablamos de uniformados involucrados, fiscal. Sí, así mismo, el día de ayer se realizó un procedimiento en la vía pública de parte de agentes de la Senat, de la regional de Pedro Juan Caballero, quienes manejaban datos de que en un vehículo se iba a transportar droga. Ellos comunicaron al Ministerio Público de la información que manejaban, se dirigieron al sitio donde presumiblemente iba a circular este vehículo. Una vez en el lugar, al divisar un vehículo con las características que tenía, los agentes identificaron, trataron de hacer la para al conductor. Este atropelló la barrera, el puesto de control, digamos, se dio una fuga, se produjo una persecución por 10 cuadras aproximadamente. Luego fue alcanzado el vehículo, fueron reducidos sus ocupantes. En el interior del mismo estaban 2 personas de sexo masculino, uno de ellos un oficial de policía, un oficial primero de la Policía Nacional que está en servicio activo, que está al mando del automotor, acompañado de otro sujeto, ¿verdad? Y se encontró en el interior del vehículo 63 kilos de supuesta marihuana del tipo creepy. Es una variedad diferente a la marihuana común o normal como se conoce, ¿verdad? Es diferente porque el grado de concentración del THC es mucho más elevado, ¿verdad? Y por ende el valor es mucho más importante también. En cuanto al esquema de participación vinculado al narcotráfico, ¿este policía se encargaba de dar protección o utilizar su uniforme, entre comillas, para transportar la droga? O sea, ¿cuál es el grado? Estaba traficando, eso es evidente, pero hablamos de un esquema y de un todo, fiscal. Y mira, él estaba al mando del vehículo. Él se estaba identificando los puestos de control, ¿verdad? Como policía. De la policía, donde él se identificaba como uniformado, ¿verdad? Y conseguía de esa forma ir pasar los puestos sin problemas hasta llegar a destino, ¿verdad? Él se valía de su rango de oficial primero para cometer este hecho. Antonio Villalba González, es un uniformado de 33 años, fiscal. ¿Él dónde prestaba servicios? Él presta servicio, estaba prestando servicio en el departamento de San Pedro, específicamente en la localidad de Cruz de Liberación, en una de las comisarías de Cruz de Liberación. Fiscal, por último, ¿la droga iba en la parte trasera del vehículo, en algún doble fondo, oculta? No. La droga ellos tenían, venían con total confianza, con total seguridad. Ellos estaban transportando. Tenía dentro del automotor el asiento trasero, ¿verdad? Estaban como si nada, están transportando, como te digo, con mucha seguridad de que iban a llegar bien a destino, ¿verdad? No, sin ninguna preocupación, diría yo. No es que tenían oculto doble fondo ni nada de eso. Ellos venían pasando los controles hasta que, como dije, los agentes de la Senat interceptaban porque si ya se manejaba esa información y se percataron de que en ese lugar que eran agentes de la Senat, entonces se trataron de darse una fuga. Se produjo una persecución y fueron aprendidos. Por último, ¿ya se los imputó, fiscal? ¿Cómo? ¿Ya se los imputó? Disculpa, no te entendí. Sí, ya se los imputó, tanto al policía. Ahora van a prestar la indagatoria, ahora van a ejercer su defensa material por la indagatoria, van a ser imputados por la tenencia y comercialización de drogas prohibidas. Fiscal, gracias por su tiempo y por este informe. De nada, a las órdenes siempre. Rápidamente establecemos un contacto con Judy Colexa.
Gracias, Alexis. Estamos acá en el barrio Virgen de los Remedios de la ciudad de San Lorenzo, donde en este momento se lleva a cabo un procedimiento fiscal policial para el levantamiento del cuerpo del dueño de este taller mecánico, quien presenta indicios de haber sido asesinado. Al menos el cuerpo fue encontrado tendido en el suelo con manchas de sangre, por eso se presume que haya sido asesinado hace cuestión de minutos, pero ya después que haya abierto su taller mecánico, tenemos entendido, de acuerdo ya algunos datos que nos dieron los vecinos, que uno de los clientes llegó hasta el lugar y ya lo encontró aquí en el salón donde él se encontraba trabajando, que es su taller mecánico. Ya nos facilitaron incluso la identidad de la persona. Se trata de Miguel Raksakowski, que sería la víctima fatal. Todavía todo es muy incipiente, atendiendo a que la Fiscalía con los agentes del Departamento de Criminalística, efectivos policiales de la Comisaría Jurisdiccional están allí todavía haciendo el levantamiento de indicios. Tampoco nos pueden precisar aún si él fue asesinado con un disparo de arma de fuego o podría haber sido de una puñalada. Lo único que nos pudieron adelantar es que efectivamente el cuerpo está completamente ensangrentado y tendido en el suelo. Los familiares están hablando ahora con la policía, facilitando algunos datos, porque en ese momento él se encontraba solo aquí en el lugar, por eso resulta ser todo muy llamativo todavía. Es por eso que no nos pueden tampoco hablar acerca de cuál podría ser el trasfondo en el caso que se trate de un asesinato, pero estamos aquí a la espera de más información. El fiscal Julio Ortiz es quien está encabezando la comitiva investigativa aquí en el sitio, en este taller mecánico que, reitero, está ubicado en el barrio Virgen de los Remedios de la ciudad de San Lorenzo. Alexis Sol. Muy llamativo la situación. Seguramente todos en la comunidad conocerán cuando hablamos de un mecánico ubicado en un punto de un barrio, ¿verdad? Si es que es un dato. Estamos ¿Qué barrio, Judith? ¿Perdón? ¿Qué barrio de San Lorenzo sería? Barrio Virgen de los Remedios. Vamos a hablar un poco así, podemos hablar con los vecinos que nos pueden decir. ¿Qué tal, don? ¿Vos sos vecino acá de la zona o no? No. ¿Conocido de la ambulancia no me ayuda? La ambulancia, Sí. Perdón, bueno, vamos a hablar un poco acá con la gente. ¿Qué tal, don? ¿Vos sos vecino de la zona? Sí, señorita. ¿Vos le conocías al dueño del taller? Le conozco como vecino, ¿verdad? Pero ¿se enteraron nomás ya también ustedes lo que Y pasó? sí, después de ocurrir nomás ya esta mañana, y nos dieron aviso acá los vecinos y ¿Él vive solo acá en este taller, don? creo que solo no. O sea, acá lo tiene él su domicilio. Sí, es su domicilio En propio. ese momento nadie no estaban, ustedes no vieron si alguien entró. No. Lo que podría ser, estos son parientes de ellos acá. Acá del frente son sus parientes. Ellos lo que entre ese ahí. ¿Ustedes sospechan? ¿Ustedes nunca tuvieron ninguna información de si él tiene algún problema o algo? No, señora, absolutamente nada. ¿A qué hora se enteraron ustedes de lo que pasó del hallazgo? Y posiblemente es las 7:30 por ahí. Temprano luego. Temprano. Pero él ya había abierto su taller. Según nos contó el que vino, uno de los clientes que encontró, estaba abierto. Él vino para mandar a... Y él es mecánico. ¿Hace cuánto tiempo él vive acá en el barrio? No me acuerdo, no le puedo decir, es cuestión de... Muchos años. 10, 12 años por ahí. Hace tiempo ya. Ujú. Gracias, don. Es un buen muchacho, Buen muchacho era. Excelente. No tenía problema con los vecinos. Nunca. Se llevaban bien con ustedes. Con todo acá, todo. Es un... Policial. ¿Vos le conocías, don? Sí, mecánico bombita. Mecánico que nosotros todos los tenemos ambulancia, solemos traer acá. O sea que es también mecánico. Sí, solo no lo trabajaba, no tenía los ni ayudantes. Cuando venía y todo lo que pues, si te dice el miércoles tenés que venir a retirar. Que no es lo alemán se le dice. Entonces le toma por sorpresa a usted. Sí. ¿Tenía enemigos, problemas que alguna vez le haya comentado? No, cada vecindad puede preguntar. Él solo la mañana se le venía ya. O sea, Y atendiendo a eso, ¿qué podría sospecharse? no sé, ¿Por ahí le quisieron robar o algo? No, pero no, ni idea. Gracias, don. Bueno, los vecinos dando su opinión con respecto a esta persona, la víctima fatal. Hace 10 años, más de 10 años que él vive aquí en este barrio, o sea, residía aquí en este barrio y tenía su taller mecánico. Hay cámaras de seguridad, me está mostrando acá Lorenzo, precisamente en el acceso de este taller, que podrían ayudar a los investigadores a aclarar un poco más este hecho. ¿Quién llegó hasta este sitio? ¿Con qué intención? ¿Era el objetivo su muerte? ¿O por detrás también podría sospecharse de un intento de robo o se habría consumado? En instante vamos a tener un poco más de información probablemente por parte de los intervinientes. Hola, Alexis. Bueno, llamativo desde todo punto
punto de vista, Alexis, estaremos con Judith ampliando. Esto ahora se está desarrollando, sí. Por eso, bueno, vamos a estar con Judith ampliando la información. Gracias, Judith. Muy atentos a tu conexión nuevamente desde ese punto. Perfecto, hasta luego. Bueno, como siempre, nuestras redes sociales están habilitadas, como también nuestro WhatsApp ciudadano, en donde ustedes nos hacen llegar los reportes pertinentes desde su comunidad. Es el número 0985-625-000, las denuncias, los reportes. Siempre vamos canalizando con nuestro equipo de producción. Hablemos de este tema que tiene que ver con la vacunación y específicamente la Sputnik. ¿Por qué? Porque hay muchas novedades o de alguna manera informaciones que van saltando a raíz de lo siguiente. Bueno, en este tuit habla de lo siguiente: los datos obtenidos de la vacunación de más de 320.000 personas en Paraguay con la vacuna Sputnik Light, esta es de una sola dosis, el primer componente de Sputnik V, muestra una alta seguridad y una eficacia del 93,5% contra la infección por COVID. Es el tuit de la cuenta oficial de Sputnik, de la vacuna Sputnik. El Fondo de Inversión Directa de Rusia, que comercializa estas vacunas, publicaba este miércoles este comunicado. De acuerdo con la nota de prensa, la información se basa en datos que ha proporcionado el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. O sea, es que aclara la página, Sol, de la Sputnik, que la Sputnik Light es el primer componente de la vacuna Sputnik. O sea, mucha gente está confundiendo como si fuera también otro segmento u otro componente de la vacuna, como si fuera otro tipo de vacuna de la Sputnik. Pero acá aclara, Sputnik dice el primer componente de la vacuna Sputnik. Siempre insistimos en esto para que no haya confusión. Suponemos que sobre el... no sé, o sea, la confusión es porque se le da el nombre a Sputnik Light, pero sigue siendo el primer componente, según aclara siempre en su página. Otro punto que aclaran es que no se han registrado efectos adversos graves asociados a la vacunación. De hecho, que esto es de alguna manera común con otras plataformas, tanto Moderna como Pfizer, Covaxin y demás, así que no se ha presentado ninguna de estas circunstancias y bueno, lo van aclarando a través de un comunicado oficial a través de las cuentas. El uso de la vacuna monocomponente permite a las autoridades acortar el proceso de vacunación de la población y acelerar la consecución de la inmunidad colectiva, es lo que han afirmado desde el Fondo Ruso de Inversión Directa. Pero establecemos un contacto en vivo y en directo. ¿Qué pasa hoy con los camioneros? ¿Ya le toma todo el pulso a la situación Mariano López desde el Congreso? Político, que se mostraban muy allegados los camioneros. ¿También hablaron sobre eso con los conductores? Sí, ellos mismos reconocieron de que fueron manipulados. Eso quería agregarle también. Hasta le pidieron que se unan con los campesinos. Ustedes vieron que los campesinos aparecieron de la noche a la mañana por una supuesta reivindicación. Y fueron los 25 millones de dólares que el Senado le dio a dos organizaciones campesinas sin licitación. Vinieron rápidamente, este tal Galeano, y después se fueron supuestamente con algún compromiso. Para mí, voy a pensar mal, ellos vinieron para crear caos a la gente. ¿De qué manera fue manipulado? ¿Reconocieron? Y manipulado en el sentido de que, escuchaste el audio, Luis, donde un senador les instaba a venir. Manipulado en el sentido donde le pedían unirse a los campesinos, a los indígenas supuestamente que no tenían indígenas y a los docentes, que nuestra bancada también propuso que se respete lo acordado en el 2017, la reivindicación salarial de los docentes, que está de alguna forma relacionado a un aumento de la recaudación. Si no hay aumento de la recaudación, no hay aumento, como sucedió el año pasado. La misma cosa con el personal de blanco. El ministro, el presidente de IPS o las facultades clínicas van a establecer qué médicos o qué enfermeras requieren de una recategorización. Muchas gracias. Bueno, de esta manera escuchábamos a Bachi Núñez, declaraciones en el sentido de que los camioneros supuestamente fueron manipulados para que sus propuestas sean incluidas en concordancia con las otras manifestaciones que se dieron
en los días en los que se iniciaba su medida de protesta, la de los docentes y la de los campesinos. Es decir, ellos reconocieron que fueron manipulados. Y veremos si es cierto, si es que realmente los camioneros salen a desmentir esta información. Ahí está Mariano, ya está. Bueno, en instantes Mariano nos explica nuevamente el contexto de todo eso. A las 2 de la tarde, la reunión nuevamente entre los camioneros y quienes conforman esta mesa técnica para la conformación del precio del flete, el precio de referencia. Y algo que, bueno, estamos esperando finalmente todos, siempre decimos que obviamente los rubros se han pronunciado en un sinfín de comunicados, denuncias que también ayer se hacía incluso desde la Unión Industrial del Paraguay y por supuesto los consumidores finales que hablaban de esta realidad. Bueno, Mariano, sin dudas, hoy es el día clave. Es así, Sol, ¿cómo estás? Saludos a vos, Alex, y a todos los televidentes. Y fíjense que acabamos de hablar, escucharon ustedes una parte de la conversación con el diputado Basilio Núñez y lo que él confirmaba. Y escuchen porque esta es la noticia. Si el Senado aprueba hoy el proyecto de ley de fletes, porque hay un pedido de convocatoria a sesión extraordinaria. Entonces, si el Senado convoca, sesiona y aprueba este proyecto de legislación, la Cámara de Diputados sesionará extraordinariamente y de manera urgente. Convocarán a una extraordinaria para mañana, el plazo inmediato que tienen justamente para poder convocar a una reunión del Pleno aquí en Cámara Baja. Eso es lo más nuevo, es la noticia a esta hora que nos acaba de confirmar Basilio Núñez. Insisto, de tratarse el proyecto de ley de flete en la Cámara Alta, se convoca para mañana mismo a una sesión extraordinaria aquí en Diputados. ¿Y por qué es que se está hablando en este sentido? Porque ayer, en horas de la tarde, entre las 5 o 6 de la tarde aproximadamente, senadores del Frente Guazú, acompañados por Pedro Santa Cruz, firmaron el pedido de convocatoria a una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores. Hoy hay una sesión extraordinaria a las 11 de la mañana, pero es para tratar una legislación que tiene que ver con apertura y cierre de empresas en un contexto de pandemia. Es una ley que tiene que ver con empresas, ¿sí? Esa es la sesión extraordinaria de hoy a las 11. Le consultábamos a los compañeros de la Cámara de Senadores si es que ya hay un horario fijado para esa reunión extraordinaria para tratar la ley de fletes y hasta el momento todavía no se tiene horario confirmado. Nosotros, de hecho, enseguida vamos a trasladarnos también hacia el Congreso, hacia la Cámara de Senadores para hablar con Óscar Salomón, el presidente del Senado, y preguntarle si es que convocará o no para hoy a esta sesión extraordinaria y tratar el tema de los camioneros. En caso de que así sea, Sol, Alexis, mañana aquí en Diputados habrá esa otra sesión. Eso por un lado. Por otro lado, aquí estamos en la Cámara de Diputados, ya comenzó la sesión, tiene también Lucía González que teníamos previamente. Y escuchen bien, Alexis, Sol. Hoy se trata aquí un proyecto de ley de declaración de emergencia por feminicidios en la República del Paraguay. Según los datos estadísticos, en el contexto de pandemia, los crímenes contra mujeres han aumentado considerablemente, por lo cual aquí en Diputados se había originado ese proyecto, fue enviado al Senado, el Senado lo aprobó, ahora la Cámara Baja daría nuevamente su visto bueno y esto sería sancionado aquí en el Congreso Nacional. Un proyecto de declaración de emergencia por feminicidios en una nación azotada por este flagelo. Implica, por ejemplo, que el Ministerio de la Mujer tenga más recursos o gestionar los recursos para que puedan hacer ese acompañamiento a las víctimas, esa asistencia jurídica. Por ejemplo, ¿saben qué situación se suele dar en el interior del país, según nos decían algunos diputados? Que una mujer denuncia a su pareja que la está golpeando, que la está maltratando. Va y hace la denuncia en la comisaría. Eso pasa, ¿verdad? Un juzgado, el juzgado saca la orden de alejamiento. Sol, Alexis, y esa misma mujer que está siendo víctima de violencia tiene que llevar el documento de la resolución de alejamiento a su agresor. Imagínense la situación, ¿verdad? Porque ni siquiera hay notificadores en el interior, según decían. Escuchemos lo que decía al respecto la diputada Katia González. En lo que hace a las políticas públicas de la erradicación del feminicidio y la violencia contra la mujer, puede implementar una serie de medidas y objetivos. Es una ley ambiciosa realmente y creo que hay que hacer un mea culpa. Nosotros estamos declarando hoy la emergencia por feminicidio, sin embargo no le estamos dando el debido presupuesto. Todo lo que le pedimos que haga al Ministerio de la Mujer en esa ley es una coordinación, es una revisión, es un acompañamiento, es campañas de concienciación, requieren de presupuesto. Sin presupuesto, recuerden, no hay derechos. Entonces vamos a declarar
un estado de emergencia por un fenómeno que realmente en la pandemia subió exponencialmente, porque justamente las víctimas quedaron a expensas de sus victimarios encerrados en una casa. Pero hay muchas cosas que hacer y muchos desafíos todavía por abordar en la lucha y en el combate contra la violencia contra la mujer. ¿Qué, por ejemplo, debería hacer el Ministerio? ¿Cuáles serían los lineamientos de trabajo? Nosotros, en esa ley se establecen lineamientos de trabajo en el área preventiva, en el área educativa, en el área propiamente de acompañamiento a la víctima de violencia y finalmente de condena. O sea que hay una serie de medidas que tiene que adoptar el órgano rector como coordinador de las políticas públicas de todas las instituciones que hoy en teoría deberían velar por la erradicación de esta plaga, ¿verdad? Y también habla del circuito policial, ¿verdad? De mayor capacitación, habla de una serie de falencias que hoy en el interior del país se continúan teniendo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que decía la diputada Katia González sobre este proyecto de declaración. Insisto, Sol, Alexis, es fuerte, ¿verdad?, que el Congreso de un país declare emergencia en su nación por los casos de feminicidio que se tienen. Ciertamente esta podría ser una herramienta para poder erradicar, dar esa asistencia, ese acompañamiento a víctimas de estos crímenes y así también dar esa herramienta jurídica a, por ejemplo, la Policía Nacional para que puedan efectivamente hacer cumplir las leyes. Decía Katia González, las leyes están, las leyes son buenas en el sentido de que cumplen con una expectativa, con un marco penal, con un castigo a los autores, sin embargo no se pueden cumplir porque simplemente a veces ni siquiera hay personal en las comisarías de la zona. Hoy Paraguay declararía emergencia nacional por feminicidios. Y que no queden encajonadas las denuncias en la fiscalía o del juzgado, que estas sean y se le dé la celeridad necesaria para proteger a la mujer en situación de vulnerabilidad. Y Mariano, Alexis, bueno, y todos los compañeros acá, ¿cuántas veces nosotros decimos denuncien las circunstancias, vayan hasta la comisaría, hagan los procesos con la fiscalía, pero se encuentran con estas trabas finalmente, Mariano? Burocracia. Entonces decimos, ¿cuál es la verdadera respuesta que se da? Es importante lo que se plantea en la jornada, Mariano. Es así, y luego ya dependerá también del Ministerio de la Mujer arbitrar los medios para poder hacer cumplir todo el marco normativo y también hacer ese acompañamiento a instancias ya del Poder Judicial, que es justamente donde a veces las causas quedan trabadas o sin resolución y el agresor lastimosamente termina teniendo una nueva oportunidad para atacar a su víctima. Así que es solamente uno de los temas que se estará tratando hoy aquí en la Cámara de Diputados. Permítanme adelantarles también el tema secuestros. Hablamos con algunos diputados, hicieron sus reflexiones sobre el último secuestro en el Alto Paraná y hoy justamente como segundo punto figura la modificación del Código Penal en lo que respecta al castigo de pena privativa de libertad para secuestradores. No se habla de la pena capital, se sacó esa expresión de pena de muerte para los secuestradores, pero sí de aumentar la pena. ¿Saben a cuánto, Alexis, Sol? Sí. A 70 años de cárcel. 70 años, mira, son temas muy importantes los que se van a abordar, así que Mariano, obviamente tendremos el resumen de todo esto contigo seguramente en instantes o las actualizaciones a medida por las que tuvieron que pasar familias de la zona de La Chacarita. Exactamente, a meses de la situación vamos dándole seguimiento y por eso tomamos este contacto con Fernanda. Fernanda, bienvenida nuevamente. ¿Qué tal? Nuevamente el saludo para ustedes, compañeros. Y lastimosamente estamos en una situación de olvido prácticamente para las personas que están en las inmediaciones de la Plaza de Armas. Ellos son todos los afectados, como bien decían ustedes, de aquel incendio que en las fiestas de fin de año afectó la parte del Cabildo, la parte posterior, de hecho, en donde prácticamente enfrente nos encontramos nosotros, y afectó también a las viviendas de zona de La Chacarita que se encontraban en las inmediaciones. Son, me decían, cerca de 74 familias que se vieron seriamente afectadas, que tuvieron que sacar las pocas pertenencias que le quedaron y armar totalmente viviendas provisorias en todo lo que es la plaza. Ahora, el problema que se presenta es, hoy en estos días estuvieron retirando los baños portátiles con los que ellos contaban, dejándoles sin la posibilidad de acceder a algo tan básico como es
la posibilidad de tener por lo menos baños portátiles aquí en la zona. Estamos con uno de los vecinos, el señor Alex Martínez. Bueno, don Alex, ¿desde cuándo empezaron a retirar estos baños portátiles acá de la zona? Y supuestamente esta mañana empezaron a retirar, pero ayer ya tenía una consigna que no vinieron a limpiar porque recibieron orden para que pueda retirar todos los baños. Y hoy esta mañana vinieron y llevaron todo. Ahora estamos sin nada, sin baño. Vemos que uno solo es el que se quedó del otro lado. Sí, ese porque no podía sacar porque había estacionado unos cuantos vehículos y no podía sacar. Y vamos a tirarnos los 100 familias estamos. 100 familias estamos. Entonces vamos a tirarnos por ese. Pues seguramente que va a venir a llevar enseguida también. Claro, pero uno solo no daba. No, 18 teníamos. Ese 18 no abastecíamos porque también se subieron la gente del agua, se quedaron también y también estaba usando con nosotros también. A veces ahí viene gente manifestante y a veces le prestamos también a ellos, ¿verdad? Por temas de necesidad. Y es muy triste que nos pasa a nosotros. Don Alex, quiero que me acompañes un poco porque incluso aparte de todo eso, ustedes también están viviendo en una situación muy complicada porque vemos ahí la parte de la calle, se huele luego que es todo de desagüe colapsado. Sí, así mismo, Fernanda, nosotros queremos saber por qué. Acá yo llamé a un director esta mañana, le pregunté por qué se retiraba y nos está diciendo que se hizo una ampliación presupuestaria y que no se aceptó porque había mayoría de concejales rechazados. Entonces le digo a los concejales, no van a ir porque vamos a hacer nuestra necesidad en un ULE y le vamos a ir a tirarle en la junta y no le vamos a visitarle en su casa a cada uno de ellos. Conocemos quién son los concejales. Pero no había supuestamente posibilidad entonces de tener la ampliación presupuestaria para que ustedes sigan teniendo esos baños. Y claro que sí. No se puede. Vamos a ver. Para mí hoy hay una sección en la municipalidad, así por ahí puede ser que se acepte nuestra ampliación presupuestaria. Mientras eso no vamos a tener baño nosotros. ¿Cómo van a hacer? Y ahí vamos a unirnos. Hoy tenemos una reunión con toda la gente que fuimos afectados. Acá no es porque nosotros queremos estar acá en la plaza. Acá fuimos afectados por el incendio del 24 de diciembre. Nadie no queremos estar. Ya ves cómo estamos viviendo, tenemos muchas criaturas. La criatura tal vez puede hacer su porquería en cualquier momento. Tenemos señoras, tenemos señores de avanzado edad. ¿Cómo va a hacer su porquería? Vamos a hacer un balde, vamos a hacer un hule y vamos a llevarle en la junta. Es digno que ustedes estén así. Claro, así mismo. También tuve conocimiento de los temas de la gente del Bañadense que no está recibiendo su recolección de basura por el mismo tema también. No está recibiendo que no se recoge más su basura porque no hay esa ampliación presupuestaria. Gracias, don Alex. Dale, no hay problema. El señor Alex Martínez. Hola, doña, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿No querés hablar? Bueno, no hay problema entonces también. Hola, doña, ¿bateco? Tranquilo, sí, tranquilo, vaya, le recojame y falta el baño realmente, porque el comité tabú. Jamás hice la olla por la innecesidad, te cuña cara y jamás hice ya por la necesidad. Cuando te ir ahí lo ya y a las 5:30 de la mañana o recoge capaz. Pero se monba pupe visalbe cuando usted lo voy a para la baña, ahora cuando ni hay cuando y cuando va voy a para la baño. Un tema buena japa. No, nada, no ya avisai va etera. Cuando ya tu situación que cuando va a ver boceana. Pero así no es humano, no es digno. Es humano tampoco eso. Es cierto. Ya están para los chiquitos fuera ya por la innecesidad coanga. Antes oigo la mitad tabunde, oigo la problema. Bernarda. Muchísimas gracias, doña Bernarda, también. Acá, don Alex, ¿qué pasó? Un ratito quiero hacerte una consulta. ¿Había un proyecto de que supuestamente les iban a dar viviendas en otros lugares, en otras ciudades, o qué pasó con eso? Sí, ese proyecto está bien ejecutado, ese proyecto, está bien caminado. Pero todavía no hay nada concreto. Todavía no está nada concreto, pues el terreno municipal ya tenemos ya. Ahora el tema está con la gente de la MUNC. No más ya eso. Con el Ministerio de Obras Públicas, gracias a Dios. ¿Todavía no se pueden mudar a eso? No, todavía, porque se tiene que hacer la vivienda y eso, que estamos en eso.
Hay que esperar todavía. Y vamos a esperar, vamos a seguir esperando. Gracias, ahí está don Alex también, las otras personas que lastimosamente vemos, obviamente muchos niños, un olor muy nauseabundo también que se genera en esta parte y es completamente insostenible que más de 100 familias estén en estas circunstancias, viviendo así, estando en plena capital y al lado del Congreso Nacional, en pleno microcentro prácticamente de Asunción. Hola, doña Maella. ¿Cómo no antes? Ella, esta vagina porque anda pegureco, ni la van. No le cove, mas ya se cosa pisa, la peipa todos los días, se ataca, se con la sabe, mas 4 años más sabe ya, güey. A la se pisa, la pei se ve, me tengo la municipalidad y hoy peña, la chego todos los días, porque estamos frente y al lado. Ay, por tanto, que esa voz a mí me hace y cuando me hace esa yo, que se nos da el señor Minta, si me voy a pobre. Pero eso el señor Minta frente a este vehículo. Se pisa, mal, te pisa, anda a ver, me dice. Bebé. ¿Es más a otro lado, algún lugar mejor? Sí, a la Gracias, doña. Gracias. Bueno, una situación lastimosamente muy terrible, muy denigrante por sobre todo, por la que tienen que pasar estas personas que se vieron afectadas por el incendio en zona de la Chacarita el pasado 24 de diciembre. Está todavía encaminándose el proyecto también para que ellos tengan viviendas dignas, pero hasta el momento esta es la situación, ni siquiera ya tienen la posibilidad de acceder a lo más básico. Totalmente válido el reclamo de estos pobladores, Fernanda. Gracias por el reporte. Hasta luego. Rápidamente, Rayudico, Alexa. Así como se encontraba el cuerpo, hubo una pelea, ¿verdad? Él se peleó. O sea que hay signos de lucha en el sitio donde se lo encontró. Hay signos de lucha en el sitio donde está su escritorio, porque está todo desordenado el lugar, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de faltante, ya sea de dinero u objetos allá en el lugar? Eso no sabemos porque el fallecido es el propietario y es también mecánico. Pero tengo entendido que los familiares viven acá enfrente, ellos no pudieron precisar. No son familiares, no, son gente que son amigos de ellos, son vecinos y amigos de ellos. ¿Las cámaras están en condiciones? ¿Se trató de desviar en algún momento? No, tenemos cámara que se va a ver nítido, visto que tiene wifi. O sea, que él mismo a lo mejor controlaba por su teléfono, ¿verdad? O sea, que los portones estaban abiertos, o sea, ¿significa que él ya abrió su taller? Él ya abrió, tenía ropa como para trabajar. Y esto ocurrió, calculo, ya hace aproximadamente una hora y media. ¿Dentro de la oficina sería? Dentro del parte de oficina que tiene un escritorio, pero tiene todas las herramientas de trabajo. Nadie vio nada hasta ahora, comisario. ¿Quién pudo haber ingresado? Ahora vamos a observar estos circuitos cerrados que está acá afuera y hay un circuito cerrado que está ahí en el vecino. Ambas cámaras, justamente los vecinos van a colaborar para observar si él hizo la apertura, quién estaba con él. Ahí vamos a tener un panorama general de lo que pasó. ¿De dónde es la víctima fatal, comisario? Es del interior. Todavía no recuerdo. Creo que yo sé que es del interior, pero el lugar no recuerdo. Bueno, gracias, comisario. Bueno, le dejamos seguir acá al comisario principal Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigaciones Central, con las averiguaciones. Ya lo escuchaban ustedes, entonces se confirma el asesinato de este mecánico con 3 puñaladas. Una muy importante a la altura del pecho. Hay signos de lucha en el sector de la oficina de este taller mecánico, según nos explicaba el comisario. Las cámaras están funcionando perfectamente, en ningún momento se trató de desviarlas, así que vamos a tener probablemente mayor información, también grabación de estas imágenes en instantes para poder compartir con ustedes y la teleaudiencia, y por supuesto ver quién fue la persona que ingresó aquí para acabar con la vida de este mecánico, compañeros de la audiencia. Judith, logramos captar esa parte de la entrevista, no sé si se mencionaba antes, ¿ahí él guardaba dinero? ¿Los familiares mencionaron algo por el estilo? Y le preguntaba eso al comisario, pero me dijo que los familiares no son estas personas que viven aquí enfrente, que son vecinos, nada más de hace muchos años, por eso no pueden ellos darle información si es que hay algún faltante, ya sea de dinero o pertenencias de la víctima fatal. Eso se está corroborando aún, porque el cuerpo sigue allí, se está trabajando aún para el levantamiento y por supuesto Criminalística está haciendo levantamiento de indicios para ver qué pudo haber pasado, si fue en un intento de robo o si es que esta persona llegó con la firme intención de asesinar a este mecánico. Solo para reiterar, si es que ya lo mencionaste, Judith, ¿de nacionalidad paraguaya el hombre o de alguna descendencia?
Ese dato no tenemos todavía, si bien le preguntaba al comisario de qué parte es oriundo este hombre, tampoco no nos pudo precisar, pero lo que nos dijo es que es del interior, aparentemente sería de Itapúa, pero sí tiene un apellido bastante complicado. Allí ya compartíamos con ustedes, incluso su taller lleva su apellido, acá vamos a mostrarles a ustedes, aquí en el barrio Virgen de los Remedios, para que tengan una idea, este es el apellido de la persona, Miguel Rajkasowski, es el apellido de la víctima fatal, y estamos a la espera de más información. Sí, porque reiteramos, esto prácticamente se percatan de la situación esta mañana, algo llama la atención y rápidamente, bueno, ya luego se confirma el cuerpo sin vida del sujeto ahí. Hoy ya confirmamos en este momento 3 puñaladas, por lo menos lo que hasta ahora se analiza. Sí, porque hace rato no teníamos claro el panorama si se trataba o no de un homicidio, pero ya el comisario Paredes nos confirmaba que se trata de un homicidio con 3 puñaladas a la altura del tórax. El principal, el más importante y profundo, según nos detallaba, es a la altura del corazón. Y estas personas que están acá hablando con los intervinientes, una de estas mujeres sería la que lo encontró porque vive acá enfrente. Y como siempre suele venir acá, ya que son vecinos de hace muchos años y tienen ya casi una relación familiar, vino hasta aquí y se topó con este tremendo hallazgo. Así que sigue en curso el procedimiento y probablemente que en instantes ya tengamos también imágenes y circuito cerrado del taller. Judith, seguimos atentos a tu señal. Gracias. Hasta el próximo contacto. Hasta luego. Reiteramos esta información, son varios los casos que nos trasladan hasta la ciudad de Luque y eso se ve reflejado no solo en las denuncias, sino este compilado de circuitos cerrados de cámaras de seguridad que captaron el momento en el cual delincuentes hicieron de las suyas. La gente, las víctimas, claman por mayor seguridad en los diferentes barrios de esta ciudad. Acá entró este chico, bueno, comencemos por dar el nombre, Carlos Javier Rodas, alias Raí. Él vive, es mi vecino, vive de acá a una cuadra, te podés imaginar. Son chicos que yo le he visto crecer por las calles, vamos a decirlo así, porque son chicos que no saben leer ni escribir, te da lástima, te da pena. ¿Qué es lo que le espera? Esto. Pero no por eso tenemos que estar con los brazos cruzados. Y lo grave del caso es que no se le detuvo hace 22 días, se le volvió a soltar. El jueves pasado le detuvieron la gente, me contaron que le detuvieron la gente de la comisaría de Maramburé, le soltaron enseguida. Yo llamé ahí y me dijeron que no fue detenido y eso es grave, porque niegan, seguramente no hicieron bien su trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene este muchacho? Tendrá 20, 21 años, fue jugador acá de Primavera, un chico con unas condiciones futbolísticas extraordinarias, pero se cayó al vicio y a estas cosas. También hicimos ya la denuncia en la comisaría y no pasa nada. Acá yo tengo una vecina de acá a 2 cuadras que entró y su modo operandi, ¿cómo es? Te entretiene y después mete su mano en la caja y sale rajando. Así hizo acá y así. O sea que no es que irrumpe a mano armada. No. ¿O hace también eso? Yo por lo menos no he visto nada, pero acá la señora, una vecina mía, la llamaría la viuda de Chávez, ahí fue con un puñal. Acá la otra vecina también, es más conocido el muchacho, yo no sé, y la policía no le detiene, no está prófugo, él está libre. ¿Está en su casa? Ah, no en la casa acá, porque los policías me dijeron que está con una señora que es la reducidora, que hace poco salió de la cárcel, que todos los parientes lo están en la cárcel. Bueno, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces esa es nuestra situación y nosotros queremos prevención, no queremos llegar a algo grave. Es más, necesitamos seguridad para trabajar. A vos que ya te robó el plata también. Y eso te digo, este domingo hizo 8 días a la mañana, frente a 2 clientes. Metió su mano y se fue. Dejó su moto acá parado frente a mi casa en marcha. Y yo le dije, Raí, porque ese es su apodo, le dije, Raí, tu moto no dejes en marcha. Le dije, te van a robar. Le dije, había sido él, venía con una intención de robarme. Y es así. ¿Cuántos vecinos por allá fueron perjudicados por alias Raí? Mira, muchísimo. Al diario la gente te cuenta, acá hacia Fracción Primavera, aislado de... Ahora de este asalto que se producía en la zona de Villa Ayes, departamento de Presidente Ayes, cuando llegaban 2 delincuentes a bordo de una motocicleta. El negocio estaba a punto de cerrar. A punta de arma de fuego exigieron a los empleados
y al dueño la entrega de sus pertenencias. Se llevaron dinero en efectivo y celulares. Nosotros somos unos trabajadores humildes, como se dice, que trabajamos, dependemos de este trabajo que es la comida rápida, los mitos, las hamburguesas, y eso nos dedicamos a eso con mi equipo de trabajo. Y lastimosamente fuimos ya víctimas y el blanco de los delincuentes que anoche hicieron su fechoría nuevamente con armas de fuego, llevándose los celulares, perjudicando a mis funcionarias también, aparte del gran susto y el daño psicológico. Más allá de lo material, se llevaron dinero en efectivo entre celulares de cada una de ellas. Y bueno, un momento muy desagradable que pasamos, hoy nos toca a nosotros, meses anteriores ya a colegas, a locales gastronómicos también nocturnos. Y esta vez fuimos víctimas nosotros de dos personas en moto, de motocicleta, que vinieron de sorpresa a agarrarnos aquí, 1:40 de la noche más o menos. Y bueno, lamentablemente fueron despojados de sus celulares y el susto que nos llevamos, bueno, es irreparable eso, ¿verdad? Más que el daño material. Ahora justo cuando está levantando la venta, va a ir mejorando, vienen estas personas a tratar de frustrar nuevamente este sueño de levantar el negocio. Exactamente, lo más triste es que no lo hacen a personas, a ninguna persona se le merece, ¿verdad? Pero somos personas que vivimos de esto, cada funcionario tiene también su familia, dependemos de este sueldito que tenemos, tratamos de progresar como este emprendimiento que hacemos como buenos emprendedores, ¿verdad? Día a día, luchando, vendiendo una hamburguesa de 5.000, juntando para pagar los sueldos, juntando para pagar nuestra cuentita, ¿verdad? No somos adinerados ni tampoco somos multimillonarios, ¿verdad? Entonces nos duele de repente que nos arrebaten lo trabajado en la semana y con mucho sacrificio y con mucha honestidad por sobre todas las cosas, que es esta rama de la gastronomía, que es la comida rápida, ¿verdad? Que nos dedicamos y es lo que sabemos hacer. Entonces duele muchísimo que en nuestra ciudad haya mucha delincuencia y que de repente se quede impune todo esto. Estábamos terminando la jornada laboral, estábamos hablándole a la compañera, mi pareja estaba ahí, yo salí, ellas se bajaron ya de una, con todo, ya nos avasallaron ya. ¿Qué fue lo que le dijeron? Y nada, que este era un asalto, que tenía 18 tiros, que colaboremos con ellos. Y nada, eso es lo que hicimos, porque en estas cosas, aún teniendo hijos en casa esperándole, no piensa luego en otra cosa que darle todo lo que tenés, nada más. De vos que te... Bueno, vamos con la señal de Leila Jiménez, conferencia desde el Ministerio de Salud. Hemos decidido hacer esta conferencia de prensa con el fin de... Habla la doctora María Antonieta Gamarra, directora de Dinavisa, sobre esta conferencia de prensa, lo que tiene que ver con el calendario de inmunizaciones con las vacunas Sputnik. Entonces, hemos decidido hacer esta conferencia de prensa aclarando lo siguiente. El día jueves hemos recibido información del Fondo Ruso de Inversiones que expresa que el componente 1 de la Sputnik V tiene la misma fórmula y corresponde a la Sputnik Light. Eso no quiere decir que nosotros tengamos ya el uso de emergencia de la Sputnik Light. Hemos tomado conocimiento y hemos avisado, hemos comunicado al señor ministro y a las autoridades del ministerio la recepción de esta documentación, los respaldos de estudios clínicos y de la fórmula que corresponde a la Sputnik Light y que es la misma que el componente 1 de la Sputnik V. Es un adenovirus 26, tal cual está expresado en la fórmula. Gracias, doctora. Bueno, de mi parte de vigilancia quiero comentar un poco los resultados que comparte el Fondo Ruso de Inversión, ¿verdad? Con respecto a la vacuna Sputnik componente 1. No sé si se acuerdan, creo que 2 o 3 conferencias de los viernes atrás, yo había presentado ya datos de efectividad de todas las vacunas en un estudio que hicimos o un análisis que hicimos de los casos de mayores de 60 años. ¿Sí? De los mayores de 60 años. Recordarán que era un valor del más del 80% de reducción de la mortalidad y otros datos. ¿Sí? Dentro de ese contexto, también recibimos una solicitud del Fondo Ruso de Inversión. Ellos vieron los análisis que estábamos haciendo y nos solicitaron algunos datos para ellos estimar la efectividad de su vacuna. ¿Sí?
Entre los datos que nos pidieron fueron la cantidad de vacunados desde que se recibió la primera Sputnik hasta el 30 de julio. Todos los vacunados con esa vacuna, cuántos con una dosis, cuántos con 2 dosis. De estos vacunados, cuántos dieron COVID positivo en ese periodo, ¿verdad? Que nosotros tenemos en la base de datos COVID que nos alimentan tanto el sector público como el sector privado. ¿Cuántos de estos vacunados se internaron? ¿Cuántos de estos vacunados fueron a terapia intensiva y cuántos de estos vacunados fallecieron? También nos preguntaron la cantidad de casos que hubo desde la fecha que recibimos el primer lote de Sputnik hasta el 30 de julio, la cantidad de casos en la población general y en la población no vacunada. Con estos datos ellos sacan esa efectividad que no está muy lejos de los análisis que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos el compromiso como Ministerio de Salud de hacer esto en las próximas semanas, un informe del impacto de las vacunas. Hay que recordar que es cierto, hay países que ya están presentando estos estudios, Argentina, Uruguay, Chile, están presentando el impacto de la vacuna que tienen. Nosotros vamos a hacer eso también, pero queremos recordar que nosotros somos un país que es cierto, empezó tarde la campaña masiva de vacunación, entonces tenemos ese retraso en tiempo y somos uno de los países de la región, o probablemente del mundo, con casi 8 tipos de vacunas diferentes en un mismo país, lo cual complejiza un poco el análisis, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a sacar un informe oportunamente sobre todas las vacunas. Generalmente este tipo de informe se hace cuando la cobertura llega al 50% de vacunación de la población. Ahí generalmente sale ese tipo de informe. Y bueno, en las conferencias de prensa yo voy a ir adelantando algunos informes preliminares siempre de eso. Eso por mi parte. Bueno, buenos días. Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones, Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, comentarles que nosotros hemos recibido siempre hasta el mes de mayo componente 1 y componente 2, diferenciados claramente en su composición entre ambos componentes, así como también en lo que respecta al frasco. Así como también mencionarles que nosotros con Sputnik no hablamos en hacer monodosis, siempre nosotros nos regimos en completar con el componente 2 el esquema que corresponde con esta plataforma que es Sputnik V. Nosotros en relación a Sputnik, recordarán ustedes en conferencia de prensa, sostuvimos siempre la recepción del componente 2 como parte del cumplimiento del contrato. No mencionamos intercambiabilidad en relación a Sputnik, justamente habíamos hablado en conferencias y también en debates con colegas que en esa situación era ante falta de disponibilidad, pero de otra plataforma que era AstraZeneca. No iniciamos ningún ensayo de intercambiabilidad. Entonces, ante estas situaciones que nosotros sostenemos continuar con el componente 2, no se habla de monodosis hasta este momento, tampoco se habla de intercambiabilidad. Y mencionarles también, agregando un poco lo que menciona el doctor Sequera, que el resultado no es de un ensayo clínico, sino que son datos, como menciona el doctor, de efectividad en situación real, o sea, impacto de la intervención de las vacunas en salud pública. Nada más de mi parte. Muchas gracias. A partir de este momento, las consultas de los medios de comunicación. Buenos días. ¿Cuál es la certeza que puede tener Paraguay, atendiendo a esta publicación desde el Fondo Ruso, de que se va a cumplir efectivamente con ese componente 2, ya que lo que busca, o se puede entender de esa manera, es que con esa dosis que ya se aplicó, que nosotros lo llamamos componente 1, ya es suficiente en cuanto a efectividad? El cumplimiento del contrato. El contrato está establecido de esa manera. Nosotros volvimos a tener reuniones con ellos. Nos hicieron saber la agenda de provisión. Esa agenda de provisión está concatenado con las provisiones ya que correspondieron al componente 1 en tiempo y en intervalo entre la primera y la segunda dosis, o sea, componente 1 y componente 2. Por otro lado, mencionarles que estos datos de efectividad
que menciona también el Fondo Ruso de Inversiones, también lo habían hecho con otros países. No somos el único país que está también dentro de lo que es el análisis de impacto en salud pública, los datos de impacto, o sea, de efectividad. Por lo tanto, nosotros continuamos con la provisión establecida por el contrato. Doctor, ¿se puede reconocer que con esto se genera un poco de desconfianza, falta de información, como que se mezcla todo lo que está pasando actualmente con que llegan las dosis justito para cumplir ese intervalo de 90 días y todas esas situaciones que se presentan? Claramente, en una situación como la que estamos viviendo nosotros, que coincide con la administración del componente 2, que aguardamos la provisión de los otros componentes, una lectura que implique el análisis objetivo de estos datos no es el mejor de los escenarios. Claramente coincido con vos en ese sentido. También es importante saber que esto es de una práctica diaria en todo el mundo y en todos los tiempos, solo que por la difusión masiva que se está estableciendo y ante potencial uso en posteriores esquemas, en posteriores años, es lo que se establece también. Así como hablamos en el caso de la efectividad de una dosis que menciona hoy el Fondo Ruso, así también hay otras empresas que están hablando de una tercera dosis. O sea, lo que quiero decir es, hay una difusión importante de información que implica la ciencia de acuerdo a la evidencia, pero nosotros vamos a regirnos por el calendario que asumimos y que en el contrato está establecido. Bueno, hablaba del contrato y no tenemos mayores detalles, pero ¿hasta cuándo Paraguay puede esperar ese componente 2? ¿En qué momento, digamos, puede golpear la mesa al decir que se está incumpliendo efectivamente? De hecho que ya se hizo ese reclamo, se hizo a través de las autoridades, incluso también en reuniones que tuvimos con ellos habíamos hecho mención, justamente en una de las instancias que me tocó participar, se había vuelto a mencionar lo de la provisión y habían dicho que otras instancias estaban trabajando también al respecto. Y tenemos también para mencionar la llegada el próximo domingo a la noche o lunes a la madrugada de las siguientes 20.000 dosis correspondientes al componente 2 para completar este primer grupo de personas que recibieron componente 1 en el mes de mayo. Doctores, ¿en qué momento el gobierno ruso informó al Paraguay del porcentaje alto de efectividad de sus vacunas? ¿Hubo una comunicación? ¿Se enteraron también por Twitter, por las redes sociales? Y bueno, ¿algún responsable del artículo publicado hoy? Sí, nosotros tuvimos reuniones con ellos la semana pasada, el jueves o viernes, donde discutíamos los resultados. Discutimos los resultados, nos volvieron a preguntar algunos datos de los que compartimos, cómo recolectamos, cómo nosotros levantamos esa información de los casos, de los internados, de los fallecidos, para que ellos hagan el análisis. Igualmente, ya nos mostraron el porcentaje de efectividad de esa primera dosis, lo cual es relativamente alto, ¿verdad? Pero bueno, esos son los datos preliminares de un análisis. Bueno, delincuentes ingresaron a un local comercial, esta vez un local abocado a una veterinaria en la ciudad de Encarnación. ¿Qué hicieron? Rompieron o quitaron parte del techo de este local, ahí ven las imágenes, y se alzaron con dinero en efectivo y también algunos insumos de este local. Sí, es la segunda vez que entran acá en este local. Hace 15 años por acá por el techo se bajaron con una piola, ahora por el techo otra vez ingresaron y gran cosa que nos hizo perjuicio, pero siempre que es perjuicio de componer el techo, la puerta, todo eso, y llevó una computadora, plata sencillo que teníamos para el negocio y el celular de mi señora. Eso es lo que llevaron. ¿A plena luz del día ocurrió? Y sí, a la siesta, porque 12:30 se cerró acá, ellos se fueron para comer y a las 2:30 cuando regresaron ya estaba consumado el ingreso. Ahora, ¿qué esperan ustedes a partir de este momento tras realizar la denuncia pertinente?
Y lo que esperamos es poner cámara y tenemos seguridad, alarma, pero a la siesta pues no ponemos, a la noche no conectamos. Entonces asegurar más para salir del negocio. Y en Misionera S.A. llegó el agosto líquida, atencionología e hidrología. Don Eduardo, ¿cómo le va? Buen día. Cordial saludo, Alexis, a todos los compañeros allí, a esa amable teleaudiencia. Excelente. Eduardo, ¿se vienen días de mucho calor o de extremo calor similares a los del verano? ¿A qué obedece este fenómeno? Muy bien, rápidamente, para entender un poco este proceso atmosférico, el aire está muy seco. Entonces, no tenemos esas precipitaciones, esa lluvia, venimos arrastrando ese déficit, está vamos a decir así, el impacto está dado por que persiste ese aire seco. Entonces el aire seco, como bien experimentamos ya en momentos en que llegaba esa ola polar, se enfría y se calienta muy rápidamente. Entonces, además de eso, llega a esos valores extremos, ¿verdad? Hace un buen tiempo no teníamos los fríos que vivimos en las últimas semanas también, antes de estos calores intermedios muy importantes. Entonces, rápidamente es por eso, porque el aire está muy seco. Porque decimos a nosotros, estos fenómenos nos llaman la atención. No solemos tener condiciones tan frías como las que vivimos hace semanas atrás. Y ahora este cambio, porque hay que decirlo, es abrupto de temperatura, genera como esa duda, ¿qué está pasando? O sea, la explicación va por ahí. Sí, específicamente vamos a decir a nivel local es eso, pero recuerden que cuando hablamos de el globo, el planeta Tierra, ¿verdad? Los sistemas están tratando de equilibrarse. ¿Qué significa eso? Ustedes ya habrán escuchado sobre las inundaciones en el hemisferio norte, esa lluvia repentina. Entonces, eso es lo que, vamos a decir así, tenemos que entender que la atmósfera trata de equilibrarse con estos extremos. Entonces, como aquí en esta parte central ahora del continente sudamericano, donde estamos, está bastante seco. Sin embargo, hay un contraste, por ejemplo, en el hemisferio norte, donde sí hubieron lugares donde llovió de manera extrema. Hace 40, 50 años no tienen ese tipo de lluvia. Y también, por otro lado, ustedes saben que en algunos puntos, especialmente Estados Unidos, hoy día hay focos de incendio comparables con lo que está sucediendo también acá. Entonces, el equilibrio pasa por lugares de mucha lluvia, de sequía. Entonces, es esa fluctuación, esa variabilidad la que nos está dando estos extremos muy importantes. Entonces, como bien decían, cuidado con los extremos, porque ahora estamos hablando de temperaturas máximas de 38, 39 grados esta semana. El viernes llega un frente frío. Ese frente frío es bastante débil, hace que disminuya algo, vamos a decir así, para no decir todavía frío ni fresco. Disminuye algo la temperatura ese viernes al final del día, el mismo sábado tal vez, pero el domingo se disparan nuestras extremas nuevamente. El miércoles de la siguiente semana sí llega aire más frío, aire de origen polar, como siempre escuchamos. Entonces, todavía esa variabilidad, esa fluctuación vamos a sentirla en lo que resta de esta temporada. Bueno, alérgicos a abstenerse entonces. Ahora, ¿cuándo se podría dar una precipitación? O sea, se hablan de algunas dispersas esta semana, principalmente, me estoy observando como decías vos el viernes, pero ¿bajo qué fenómeno estamos? ¿El niño, la niña? Sí. Correcto. Estamos muy acostumbrados a citar el niño o la niña más que nada, ¿verdad? Pero sí hay otros condimentos también que tenemos que sumar después, ¿verdad? Seguramente eso va a ser tema en algún otro momento. Pero a la pregunta, ahora mismo estamos en una condición neutral, es decir, los indicadores que en el Pacífico tropical, es decir, en la parte más tropical del Océano Pacífico, los indicadores dan como una fase neutral. Eso es lo que está repercutiendo de alguna manera, está impactando sobre nosotros de esta manera. La fase neutra que se le dicen del ENOS, que en realidad el ENOS es el Niño Oscilación Sur. El Niño Oscilación Sur puede ser niño, niña o neutral, ¿verdad? Son tres
condiciones de ese ENO o ENSO por sus siglas en inglés. Entonces, ahora mismo si hablamos del ENO está en una fase neutral, pero tiende o hay señales, los colegas que siguen a esos indicadores que son los que tienen boyas, navíos que están haciendo la observación, o sea, la vigilancia de los indicadores, hablan de que podría establecerse nuevamente una niña, ¿verdad? Y eso es lo que complica otra vez este periodo de lluvias, porque normalmente la afectación de niñas suele ser acá en nuestras latitudes, vamos a decir así, persistencia de aire seco, es decir, que la lluvia no llegue a ser lo que normalmente tendría que ser. No sé si fue claro eso, compañeros. Sí, bastante. Con respecto a los números, porque decíamos nosotros, ¿tenemos alguna referencia o comparación de años anteriores de inviernos con estas extremas? ¿Cuál fue el punto más elevado o el que vamos a presentar ahora quizás sería una especie de récord? Bueno, en principio, ya que hablábamos de récord, en el último evento se marcaron récords para ese día y viene de un año 2001 donde se había reportado vamos a decir así, el récord histórico. Otra vez se cambiaron esos récords históricos. Entonces, a la pregunta específica, en 1975 había récord, pero el 2021 no supera todavía un récord de extrema, muy extrema, extremorum, o sea, maximorum que le llamamos nosotros, pero sí para el día específico. Voy a recordar, y me puedo equivocar en un 3 de julio, la extrema mínima superó la extrema mínima de todos los 3 de julio que tenemos en nuestro, vamos a decir, en nuestros archivos. Entonces todavía no pasó a ser un invierno frío en relación a lo más frío que sucedió, pero sí para un solo día. Claro, claro. Sí, se entienden las comparaciones. Bueno, subdirector, le agradecemos mucho por su tiempo, por explicarnos con tanta paciencia acerca de este tema. Al contrario, gracias a ustedes para poder llegar a nuestra